Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Por Tu Salud. Los invitamos a seguirnos el día de hoy en la transmisión a través de radio y televisión de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy tenemos de invitado al doctor Iram Antonio Villalón Telles. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, doctora. Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias. Bienvenido, doctor, y gracias por tu tiempo. Estar aquí. Gracias. Y bueno, el doctor viene a hablarnos de algo muy importante y que es muy frecuente en el estado de Guanajuato, y son las alergias. Entonces, si alguna vez les ha pasado que tienen ráfagas de estornudos que no paran, o de pronto de la nada empiezan con ojos llorosos y mucha comezón, entonces pues este programa es para ustedes. Entonces, bueno, doctor, bienvenido. Y Gracias. para esto pues me gustaría que primero nos platicaras qué son las alergias. Ok, pues las alergias en sí son reacciones del cuerpo, reacciones que se denominan de hipersensibilidad. Quiere decir que el cuerpo reacciona de manera anormal a sustancias a las que normalmente no debemos reaccionar de manera normal. Entonces, puede ser que, por ejemplo, alguien que tenga alguna alergia se presente frente a él algún alérgeno, que es a lo que denominamos la molécula que como tal produce las alergias. Eso le produce síntomas, diferentes síntomas que son respuesta del sistema inmunológico. Ok. Y doctor, normalmente, ¿por qué se producen las alergias? ¿Cómo lo podrías explicar para que las personas que nos están escuchando, pues a lo mejor se sientan identificadas y puedan ver si realmente coinciden con sus cuadros? Ok, pues realmente es difícil establecer una causa en específico. Está muy relacionado con la genética. Si nuestros familiares directos y nuestros padres tienen alergias, hay diferentes enfermedades alérgicas, pero en general si tienen esos antecedentes, es muy probable que ustedes o sus familiares puedan llegar a presentarlas. En sí, pues las alergias pueden presentarse también de acuerdo a diferentes cuadros. Hay alergias alimentarias, que es precisamente a lo que me quiero enfocar el día de hoy, junto con las rinitis alérgicas, que son también de las más frecuentes. Okay. ¿Y qué nos podrías hablar acerca de las rinitis alérgicas? Porque es mucho los cuadros que podemos ver en consulta y a lo mejor no le explicamos adecuadamente al paciente, o el paciente se va con una idea errónea de su padecimiento. Bueno, la rinitis alérgica es una inflamación que se produce en la cavidad nasal, dentro de la nariz, que es en respuesta a inhalar alguna de las sustancias, que pueden ser polvos, pueden ser polen, ácaros, que son, por ejemplo, de lo más frecuente que hay. Y al inhalar estas partículas se produce esta reacción del cuerpo, en la cual pues nos produce diferentes síntomas. Lloran los ojos, hay estornudos todo el tiempo, también se sienten como con la nariz congestionada, con la nariz tapada, es muy incómodo. Hay también diferentes grados, no es lo mismo para algunas personas que quizás solamente lo presentan de forma muy leve o de forma periódica, solamente cuando se exponen por cortos periodos de tiempo. Hay otras personas que se exponen una vez y eso ya les dura días o interfiere con sus actividades diarias, y es ahí cuando muchas de las veces buscan una atención por parte del médico. Okay. Y normalmente pues hasta se pueden confundir con resfriados comunes, y bueno, esto también origina que el paciente busque precisamente e indique al médico que quiere un antibiótico. Entonces, bueno, pues cuidado, mejor hay que respetar el criterio médico y tener un poquito de paciencia en los tratamientos que nos den. Y bueno, ahora hablando de las alergias alimentarias, doctor, que son, bueno, las que probablemente más comúnmente veamos, o que incluso los pacientes o el público, la población en general también experimente. Entonces, ¿qué nos puedes hablar acerca de la alergia alimentaria? En cuestión de las alergias alimentarias, pues también son bastante frecuentes. Eh, Aproximadamente se ha estimado que en países industrializados puede alcanzar cifras de hasta el 30% de la población, entonces es bastante alto. Las alergias alimentarias se producen al momento de probar o consumir
alguna sustancia en particular de algún alimento. Vamos a ver también que hay diferentes alimentos que tienen esa tendencia a ser más alérgenos, a producir más estas reacciones en ciertas personas en particular. Y estas reacciones pues nos producen también diferentes síntomas. Sobre todo es interesante saber que producen síntomas a nivel de la piel. Pueden aparecer ronchas o puede aparecer también malestar a nivel gastrointestinal. Esto pues a través de, por ejemplo, diarrea, que los pacientes se sientan muy inflamados. Incluso hay síntomas que son más de cuidado, porque también puede haber hinchazón de la cara, puede haber dificultad para respirar porque se puede cerrar la vía aérea. Entonces, bueno, nos podemos encontrar incluso a una urgencia evidente y por lo que explicas, una reacción no lo puede dar cualquier cosa. Por ejemplo, en este caso de los alimentos, cualquier tipo de alimento, pero ¿cuáles son los más comunes que se ven en la población que hacen este tipo de reacciones o, bueno, alergias? En general, los más frecuentes pues varía también del tipo de alergia del cual estamos hablando. En el caso de las rinitis alérgicas, pues siempre va a ser más frecuente todo aquello que se puede inhalar. Ahí entrarían en esa categoría pues principalmente los pólenes, el polen de diferentes tipos de árboles, que pueden ser desde el cedro, el pino, el abedul. También se ha visto en otros tipos de árboles, en otro tipo de vegetación, por ejemplo en los girasoles, en diferentes plantas. Incluso en el maíz, por ahí estaba revisando que también hay personas que les puede dar rinitis por el polen del maíz, pero también pues, es muy frecuente el polen, aparte del polen, el polvo que encontramos en las casas al momento de hacer la limpieza, los cabellos o el pelo que desprenden ciertos animales como los perros y los gatos, sobre todo porque en esos polvos vienen los desechos de pequeños animales muy diminutos que no se observan a simple vista, que son los ácaros, y los ácaros también, ellos pues algunas de esas partículas que expulsan nos pueden producir reacciones alérgicas. En el caso de los alimentos, lo más frecuente pues son los mariscos, principalmente los camarones y muchos animales que se parezcan, incluidos el cangrejo, la jaiba, puede ser el pescado, el pulpo. Además de esos alimentos, es muy frecuente también las alergias alimentarias a los cacahuates, a los frutos secos y a ciertas frutas también, como por ejemplo la sandía, el melón, incluso la fresa, el kiwi. Doctor, y hay algo que se llama reactividad cruzada entre alimentos. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? El término de reactividad cruzada nos referimos a que hay ciertos alimentos que si uno ya identifica que somos alérgicos, no sé, por ejemplo al camarón, es muy alto el porcentaje de probabilidad de que aparte del camarón también se nos produzca alguna reacción alérgica, por ejemplo con animales parecidos, con crustáceos, que entrarían ahí el cangrejo, la jaiba, o también por ejemplo en el caso del látex, si una persona es alérgica al látex, hay cierta probabilidad de que también sea alérgica al kiwi o a la fresa. En el caso también de otro tipo de alimentos que puedan ser alérgicos, pues es que aumenta su probabilidad de que también alimentos muy parecidos por las moléculas que contienen, sobre todo proteínas, tengan también esa reactividad. Ok. Y doctor, en este caso, ¿cuáles serían los factores de riesgo que puede tener una persona para padecer una alergia? Ok, en los factores de riesgo, pues tiene que ver mucho con la exposición y tiene que ver mucho con la genética. En cuanto a la exposición, pues se ha visto que personas que estuvieron expuestas, por ejemplo, al humo del tabaco en edades más jóvenes, en la infancia temprana, ellos tienen más riesgo de alergias, o personas que en su trabajo están expuestos a vapores o a humos, también pueden desarrollar alergias. En el caso de la genética, pues como lo comentaba previamente, si ambos padres, por ejemplo, de un niño, son alérgicos a algo o tienen alguna reacción alérgica, alguna enfermedad,
el niño tiene un porcentaje del 60 hasta el 80% de probabilidad de sufrir también alguna reacción alérgica. La exposición temprana a los polvos, por ejemplo al polvo de la casa, eso también es pues es un factor predisponente. Se ha visto también, se ha estudiado que es más frecuente, por ejemplo, la rinitis alérgica en los niños que son varones y primogénitos. Aumenta también el riesgo. Doctor, ¿y qué opinas acerca de la lactancia en este tipo de casos? O sea, ¿la lactancia tiene un papel en la aparición de alergias? La lactancia es importante mencionarla porque cumple un papel protector contra las alergias. Si un niño le dan pecho, seno materno, recibe seno materno, es mejor que eso a que reciba, por ejemplo, una fórmula hidrolizada, porque la fórmula como tal pues no protege contra alergias, porque no se traspasan los anticuerpos que los niños, sobre todo en etapas muy tempranas de su vida, necesitan, justamente para protegerse aparte de las alergias, pues por ejemplo de alguna infección. Okay. Y por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas más comunes que tú has visto en tu consulta de pacientes que dices, llega, tiene estos síntomas y bueno, automáticamente me hace dirigir más la exploración hacia una probable alergia? Ok, pues principalmente acuden porque los síntomas de la alergia pues son fuertes, son muy evidentes. En el caso de la rinitis, pues son pacientes que llegan estornudando todo el tiempo, que están frotándose la nariz, que llevan pañuelos, se suenan la nariz. Entonces, esos son algunos de los síntomas. Ok, muy bien. Y bueno, por ejemplo, ¿tú qué ves cuando exploras al paciente? O sea, ok, ya me dijiste cómo llega normalmente, ¿qué es característico en estos pacientes? Algunos de los signos característicos son pacientes que tienen ojeras, porque a veces incluso esa información es importante también para los padres, para que reconozcan. A veces no nos damos cuenta de que los niños o nuestros familiares cercanos pueden estar teniendo alguna alergia o alguno de estos problemas, y eso se puede notar en las ojeras. A veces son niños que todo el tiempo están con la boca abierta, que se están frotando la nariz, que están somnolientos, incluso que estornudan mucho o que moquean mucho, también esa es otra de las características. Okay. Bueno, pues, ¿qué te parece? Antes de seguir, vamos a un pequeño corte y regresamos. Muy bien. Datos importantes por tu salud. Alergias y su prevención.
Las alergias son reacciones del sistema inmunológico a sustancias inofensivas llamadas alergenos, que ingresan al cuerpo al ser inhaladas, ingeridas, inyectadas o tocadas. No se sabe con certeza por qué algunas personas desarrollan alergias, pero influyen factores genéticos y ambientales, como antecedentes familiares, exposición a humo, polvo o antibióticos tempranos. Existen diferentes tipos de alergias, entre ellas la rinitis alérgica, por inhalación, y la alergia alimentaria, por proteínas en los alimentos, que pueden ocasionar síntomas desde leves hasta graves. Los síntomas incluyen inflamación nasal, urticaria, dificultad para respirar y, en casos severos, anafilaxia, lo que puede poner en riesgo la vida. La prevención se centra en evitar la exposición a alergenos, promover ambientes libres de humo y polvo y, en el caso de los niños, cuidar la alimentación y limitar factores de riesgos tempranos. Datos importantes por tu salud. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya estamos de regreso. Estamos con el doctor Irán Villalón. Viene a platicarnos acerca de alergias y, bueno, cómo prevenirlas, porque en algunos casos tal vez podamos prevenirlas, en otros no. Nos hablaba también de algunos signos que podemos ver en los pacientes, principalmente en los niños, y que no es común verlos, y que si ustedes tienen hijos y están notando estos, pues vale la pena que vayan a una consulta médica, ¿no? Por ejemplo, nos hablaba de niños con ojeras. No es normal tener un niño con ojeras, porque esto nos puede indicar que algo no está bien y que probablemente sea hasta una alergia que se puede resolver fácilmente, y también esto pues mejorar el desarrollo del infante, ¿no? Otra de las cosas que nos decía acerca de un niño que siempre esté, que sea un respirador bucal, que siempre tenga la boca abierta, que siempre esté estornudando, que esté tocándose su naricita, y bueno, entonces si tienen alguno de estos síntomas, pues por favor acudan a consulta para que realmente los valoren y no se automediquen y no abusen de los antibióticos. Y bueno, entonces bienvenido, doctor, nuevamente. Gracias por tu tiempo. Nos hablabas de estos signos de alergia. Entonces, aparte de estos signos de alergia, ¿cuáles son los datos de alarma que deberíamos de tomar en cuenta para acudir rápidamente a urgencias? Okay. Hay que tomar en cuenta, qué bueno que comenta eso, porque también es muy importante saber que siempre que estamos en contacto con alguna sustancia que nos produce una reacción alérgica, esta pues va a tener también diferentes grados de intensidad. Hay personas que quizás solamente le den unos síntomas muy leves y otras personas que requieran una atención de manera urgente porque puede poner en peligro su vida. Entre estos signos y síntomas que podemos encontrar son, por ejemplo, que tengan la sensación de que algo muy malo va a pasar, de que sea una sensación realmente de muerte inminente. Son personas que les va a costar trabajo respirar, son personas que les va a empezar a latir muy rápido el corazón, que sientan evidentemente pues un malestar físico importante. ¿Qué otra cosa? Son personas que físicamente las van a observar que se hinchan mucho. Puede haber hinchazón en la cara, en todo el rostro, incluso ellos van a referir como sensación de asfixia, van a sentir que les falta el aire y que les cuesta trabajo respirar. Y entonces todos estos signos y síntomas pues requieren una atención inmediata. Ok, esto qué bueno que lo mencionas, y en la mayoría, o sea, qué bueno cuando ya conocemos qué es el alimento que me puede ocasionar este tipo de reacciones, pero lamentablemente no en todos los casos sabemos. Entonces, ¿qué nos sugerirías hacer o tener para prever, por ejemplo, uno de estos casos, ¿no? Yo sé que si estoy comiendo con alguien y de pronto se le empieza a hinchar la cara, empieza a dejar de hablar bien, pues obviamente me lo tengo que llevar a urgencias. Pero en el caso de que yo ya conozco, tengo un familiar que sé que es alérgico a, no sé, a un gato, entonces, ¿qué podría hacer para preverlo o tener a lo mejor a la mano en casa como para ayudarlo en lo que me lo llevo a urgencias? Muy bien.
Pues aquí hay diferentes medidas de prevención que podemos tener justamente para evitar alguna complicación. Por ejemplo, siempre por lo más recomendable es que acudan a una consulta con un médico, siempre para hacer bien el diagnóstico, para tener bien en claro exactamente qué sustancias son las que nos están produciendo la alergia, y primero con un médico general, posteriormente, si es necesario, una atención de especialista para establecer bien el diagnóstico y también para establecer bien un tratamiento que sea adecuado para cada persona en particular, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo pues a sus condiciones clínicas. Ahora, en cuanto haciendo énfasis a estas medidas, principalmente pues sería, por ejemplo, utilizar una pulsera en donde podamos y tener bien identificado a qué alimentos o a qué sustancias somos alérgicos. También tener a la mano un botiquín de primeros auxilios en donde se incluyan pues todos los medicamentos que nos pueden ayudar a prevenir o a disminuir esas exacerbaciones de la alergia. También se recomienda, siempre que estemos frente a un escenario de esta magnitud, pues siempre llamar a los servicios de emergencia y para que lleguen de manera inmediata y poder darles una atención más oportuna. Otra de las recomendaciones en el caso particular de las alergias alimentarias es evitar, por ejemplo, comer en lugares en donde sea comida tipo buffet, porque ahí puede haber una contaminación cruzada de los alimentos. Entonces es probable que si en ese tipo de establecimientos alguna persona se sirvió con una cuchara, esa misma cuchara la utilizó para servir algún otro tipo de alimentos, y eso pues nos puede predisponer a que se produzca una de estas reacciones alérgicas. Ok, esto es muy importante porque a lo mejor no todos lo tomarían en cuenta, o incluso, como dices tú, llevar tu propia cuchara, porque bueno, normalmente, pues, o sea, lo mejor es evitarlos, ¿no? Pero pues, no siempre se puede, entonces, mencionando esto, pues a lo mejor quienes tengan una alergia conocida, pues pueden optar por utilizar otra cuchara o servirse otras cosas que no estén cerca del alimento al que son alérgicos. Y bueno, doctor, también hace ratito nos hablabas acerca de la lactancia materna y cómo nos ayuda de cierta manera como un factor protector para las alergias. ¿Qué otras cosas nos podrían ayudar como para prevenir, en este caso, no sé, alergias alimentarias, o qué recomendaciones generales das a la población en general, que son buenas prácticas y que nos pueden ayudar en este tipo de reacciones de hipersensibilidad? Muy bien. En el caso de los niños, ahorita pues mucha gente quizás tenga confusión acerca de qué es lo mejor para los pequeños, para evitar precisamente la aparición de las alergias. En los últimos estudios que se han hecho a nivel internacional, pues lo que nos recomiendan más es la introducción temprana de los alimentos, sobre todo los alimentos que se han estudiado que tienen un potencial de producir alergias pues más grande. En el caso del huevo, se recomienda que primero, una vez que el niño empiece a tolerar los alimentos blandos de manera adecuada, empecemos a introducir el huevo, pero se recomienda que sea huevo cocido. Y en el caso de los cacahuates, por ejemplo, también pues pueden ser molido o en pequeñas probaditas. También en el caso de pues estos alimentos sólidos, justo para prevenir algún accidente con los más pequeños que se pueden llegar a ahogar con alimentos sólidos, con alimentos que tengan piezas muy pequeñas. Además de eso, se recomienda, y eso es lo que se ha estudiado, que tiene más resultados y más impacto en la prevención de la aparición de estas alergias, es que no solamente se dé una probada de una sola vez, sino que se haga de forma cíclica. Esto quiere decir que por lo menos una vez a la semana se ofrezca al niño ese alimento en particular. Sobre todo también esto se recomienda en pacientes que ya tienen la predisposición genética al desarrollo de estas alergias. Ok, y bueno, otra de las cosas que a mí me gustaría agregar, y ya lo habíamos comentado en algún otro momento, era en cuanto a la lactación, es muy importante que no mezclemos los alimentos. Es decir,
Si yo le quiero dar a mi bebé chayote y zanahoria, no mezclarlo. O sea, mejor primero adaptarlo a una sola verdura o a una sola fruta y después cambiarla. Nunca mezclarlas. ¿Por qué? Porque si en algún momento ocurre una reacción alérgica, no voy a saber a cuál de los dos alimentos fue que recibió este tipo de reacción, ¿no? Así es. Y algo también muy importante como medida de prevención, hay personas que quizás tengan dudas con las mujeres embarazadas, sobre todo las que tienen estos antecedentes de ser alérgicas a algún tipo de alimento, o que tengan los antecedentes familiares, que no sé, que por ejemplo el papá sea alérgico. En realidad no se recomienda que tengamos alguna restricción durante el embarazo en cuanto a la dieta como medida para prevenir las alergias. En realidad pues se recomienda que sea la dieta igual individualizada a cada paciente y pues de acuerdo al seguimiento que está haciendo su médico, en este caso el ginecólogo. Esa sería también otra de las medidas, realmente como hacer alguna restricción de alimentos como para evitar una alergia en los bebés durante el embarazo no es algo que se recomiende. Ok, doctor. Muy bien. Y en este caso, bueno, vemos a qué pacientes podríamos referir, por ejemplo, a un alergólogo, Okay. que es, bueno, es el encargado Sí. del tratamiento de las alergias. ¿Qué pacientes serían los candidatos para acudir? Principalmente, pues siempre se recomienda que acudan a una consulta primero de medicina general para establecer bien qué tipo de alergia tienen, porque no es lo mismo manejar una rinitis alérgica, por ejemplo, a una dermatitis atópica, que también es otro tipo de alergia en donde principalmente pues ellos reaccionan al entrar la piel en contacto directo con alguna sustancia en particular, y es diferente también a una alergia alimentaria, que esa es al momento de consumir algún alimento, pues se produce la alergia y nos da síntomas que pueden ser muy diferentes. En este caso, pues la recomendación va enfocada a que primero vayan a consulta de primer nivel y se establezca bien un diagnóstico de acuerdo a sus signos, de acuerdo a sus síntomas que estén presentando. Y primero, pues por lo general se ofrece un tratamiento que es de primera línea. Estos tratamientos, pues en la mayoría de ocasiones funcionan bien y nos ayudan con la mayoría de los pacientes. Sin embargo, hay casos en los que no se puede establecer un diagnóstico de forma adecuada porque se necesitan hacer estudios más específicos, como las famosas pruebas de alergias, en donde hay pacientes que su sistema inmunológico es muy sensible, entonces diferentes tipos de sustancias les producen diferentes reacciones alérgicas. Ellos son pacientes que, pues, por ejemplo, en esos casos en particular, sí requieren una atención de un especialista, o pacientes en los que, a pesar de llevar un tratamiento establecido con su médico de primer contacto, no están logrando la resolución de sus síntomas, o son pacientes que todo el tiempo están con las molestias, que les impiden hacer sus actividades en la escuela, en el caso de los niños, en el trabajo, en el caso de los adultos. Entonces ahí ya se requieren a lo mejor medicamentos que ya son más avanzados, que van más encaminados a cada caso en particular, y eso pues la recomendación sería en ese caso que sí se haga una referencia con alergología. Ok, bueno, pues entonces hay puntos muy importantes con los que nos quedamos. Uno es de que si yo tengo una alergia conocida, es mucho mejor traer un brazalete o un collar donde indique qué tipo de alergia tengo. Ojalá que no, pero por si a alguien le pasa, pues qué mejor que quien está a un lado pueda auxiliarlo, y esto es una ayuda enorme. Eso. Otra, en cuanto a la ablactación o el ingreso de los alimentos en los bebés, tener un poco de paciencia, no combinar alimentos y bueno, siempre fomentar la lactancia materna. La lactancia materna nos va a proteger de toda la vida, es el único modo en el que le vamos a pasar los anticuerpos a nuestro bebé, y bueno, siempre acudir al médico, no automedicarse y no abusar de los antibióticos pensando que una rinitis alérgica es una infección bacteriana. ¿Sí? Entonces, bueno, les agradecemos mucho su atención en este capítulo el día de hoy, y gracias, doctor, por tu participación, tu tiempo,
Y bueno, me gustaría que dejaras tu correo para que si alguien que nos está escuchando tiene alguna duda, pues te pueda contactar. De acuerdo, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por la invitación a la doctora Vianney. Mi correo electrónico es ha.villalontelles@ugto.mx. Ahí estamos para cualquier duda. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos ustedes por la emisión el día de hoy. Recuerden, estamos transmitiendo a través de radio y televisión de la Universidad de Guanajuato y mi nombre es Vianney Contreras y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.